Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo y como siempre antes de empezar los vídeos, dar las gracias a los suscriptores, a la gente que se suscribe a este canal, que da like, que comenta, que aprieta el botón del símbolo de la campana, que hay que apretar ese botón para que YouTube te avise de cuando cuando subo nuevos vídeos. Y nada, en relación con el vídeo anterior, para que veáis la evolución de la planta esta, el vídeo anterior que es de cómo revivir, el último vídeo que hice hace unos días, cómo revivir la planta para que vea la planta, cómo revivir una planta de aguacate, creo que fue el título así. Y nada, ahí veis la evolución. No hay, es verdad que no hay una gran evolución, ¿vale? No hay una gran evolución, pero bueno, de cómo estaba la planta prácticamente muerta a ahora, pues sí hay una diferencia, ¿no? Lo que claro, ahora hay que esperar a ver ahora, porque nosotros estamos aquí, para la gente que me ve de otros países, de Sudamérica y eso, nosotros estamos aquí saliendo ahora del invierno, o sea, de una época fría. Ahora empezamos nosotros a tener temperaturas más agradables, más, más cálidas, y eso hace que la planta, ahora estamos en época de floración, y ahora, después de la floración, empieza la época también de nuevos brotes. Entonces ahora en la primavera y después más adelante en el verano, que va a haber temperaturas más calurosas, pues eso ya sabemos que al aguacate le favorece al crecimiento vegetativo. Entonces hay que esperar ahora un poquito a ver la evolución de la planta. No ha habido una gran evolución en el invierno, bueno, en comparación con como vamos a ver ahora, o los que vieron mi último vídeo, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, cómo estaba la planta, que estaba muerta prácticamente, no tenía ni un solo brote, que después empezó a brotar por la zona de abajo. Quien no haya visto el vídeo, lo podéis ver el último, mira, voy a decir el título. El último vídeo es cómo revivir una planta seca de aguacate, que lo hice hace 4 días. Podéis poner el título, cómo revivir una planta seca de aguacate, y ahí veis la evolución de esta planta para los nuevos suscriptores. Cómo revivir una planta seca de aguacate. Bueno, es el vídeo que hice anterior a este. Y nada, hay que esperar, vamos a ver. También decir que si la planta en esta época de ahora de primavera, verano, ¿qué le voy a hacer yo ahora? Ahora lo que voy a hacer yo a esta planta ya está pintada. A esta planta se le hicieron unas inyecciones. Creo que no le voy a volver a hacer inyecciones de estas de fosfito y fosfonato de potasio. Se pintó con fossetil aluminio, con otro que también está el vídeo por ahí, pintura para pintar árboles de aguacate enfermos. Y ahí está. Que lo que no, la verdad que los tratamientos del fosfito-fosfonato se ven que funcionan, pero no es algo tampoco que lo veas así de un día para otro, ¿vale? Como siempre, hay que empezar a esperar a las nuevas brotaciones, que son ahora a partir de la primavera, dentro de unos meses, cuando empiecen a subir las temperaturas, que ya estamos empezando a subir un poco las temperaturas por aquí, por Canarias. Y lo que hay que hacer es intentar mejorar este suelo, que es lo que yo he dicho en otros vídeos, con la aplicación de estos productos ecológicos orgánicos, como son los té de compost, como son los té de humus de lombriz. Tengo varios vídeos por aquí también, a ver si veo algún título por aquí. Estas prácticas, cómo añadir té de composta y mejorar tus árboles de aguacate, es uno que tengo yo por aquí. Todas estas cosas para mejorar la microbiología de este suelo, ¿vale? Y sobre todo de esta planta. Yo ya he sacado en otros vídeos, tengo un pequeño criadero de esto de la lombriz roja californiana. Es un producto bastante bueno, quien lo pueda hacer. Pues sobre todo a la gente que tiene así pequeñas, pues unos huertos o una pequeña finca, como sería mi caso, pues es bastante recomendable. Porque sí es verdad que ese producto, por ejemplo, ahora que estamos hablando del humus de lombriz, pues cuesta tiempo, porque las lombrices van comiendo esos desperdicios orgánicos pues más lentamente, ¿no? Lleva unos meses, pero es un excelente producto. Y haciendo test de eso,
no te hace falta tampoco tanta cantidad. Pero bueno, hay otro compost normal, todas estas cosas, incluso estiércoles compostados, como ya hemos visto. Hay que intentar mejorar la microbiología del suelo, ¿vale? Para que no siga caminando este tipo de hongos, las plantas estén más sanas, más fuertes. También, como no, podemos ayudarnos de productos comerciales, como son algas y aminoácidos. En este caso, aminoácidos le vendría incluso mejor, porque los aminoácidos hacen que favorecen los crecimientos vegetativos, ¿vale? Y hace que la planta, ya hemos hablado de algas y aminoácidos, quizás para los nuevos suscriptores haga un vídeo más adelante de las propiedades que tiene, que hace tiempo que no lo hago. Y eso, por ejemplo, los aminoácidos, para no enrollarme mucho, perdón, aquí estamos viendo la planta como estaba, perdón, estamos viendo la planta como estaba, planta muerta, prácticamente muerta, y fijaros que ha conseguido brotar, ha conseguido revivir. Y es lo que podemos hacer. Ya se le hicieron ya se le hizo el tratamiento de las inyecciones con el fosfito de potasio, que por eso esta planta estaba enferma. Se le hicieron los tratamientos, le puse demasiada dosis con el fosfito y el fosfonato, y la planta terminó quedándose así, o sea, secándose por completo. Yo pensaba que la planta ya estaba muerta cuando empezaron a rebrotar unos brotes por abajo. Después empezaron a rebrotar unos brotes por arriba del injerto. Quité los brotes de por abajo y dejé los de por arriba para... Pues eso, porque estaban por encima del injerto. Y la planta empezó a revivir, como podemos ver en el vídeo que vamos a ver ahora, en el vídeo que estábamos viendo antes también. Y nada, señores. Se le hizo el tratamiento, y se intoxicó, porque yo estaba aprendiendo, estaba poniendo en práctica. Ahora sí ya tengo las medidas. Se le hizo la pintura. Y lo que podemos hacer es bioestimulación con algas y aminoácidos vía foliar y intentar mejorar el suelo. No estoy haciendo todas las aplicaciones que quisiera por falta de tiempo, por una cosa, por la otra. Pero bueno, lo traeré al canal. Lo traeré en canal las cositas que vayamos haciendo en esta planta. En la planta que está al lado, que a ver si saco un vídeo mañana o pasado, hay más evolución. Sinceramente hay más evolución. La planta que está al lado es la planta que he dicho en otros vídeos de las inyecciones, y está evolucionando. Repito, cuando más se debería de ver estos tratamientos, como son la pintura, como son el tratamiento de las inyecciones, es a partir de ahora, cuando suban las temperaturas, entremos en primavera, que empiezan los crecimientos vegetativos, ¿vale? Si también decir que si esta planta pasa esta primavera, este verano, y veo que no tiene mucha evolución, pues hay que pensarse sacar la planta y sembrar una planta nueva. Sería una pena, porque esta planta ya tiene una raíz grande, y esta planta, si la conseguimos recuperar, pues en un año va a dar una pequeña producción otra vez y se va a hacer un arbolito. Sin embargo, si sembramos una planta nueva, pues sabemos que tenemos que esperar por lo menos 3 años mínimo, y cuidándola bien. Entonces vamos a ver qué pasa, pero tampoco podemos estar, ya sabemos que tenemos que ver qué es lo que es mejor, para lo que más rentable es. Si vemos que por alguna cosa, yo todo lo voy a estar grabando y lo voy a estar subiendo por aquí. Si vemos que la planta, repito, en primavera y en verano no evoluciona tanto como nosotros quisiéramos, pues podemos considerar incluso sembrar una planta nueva. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ojalá que sí funcionen, porque también tenemos que valorar que pueden haber otras cosas, como una raíz enroscada, que yo creo que no sea el caso. No creo que sea el caso. Esto es hongo al 90%, porque justo la que está al lado también estaba muy bien y ha sido afectada de hongo. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Como siempre se me ha hecho un poquito largo. Y nada, un saludo.